su aprobación. Hemos invitado por eso a un constitucionalista que ha sido además miembro y presidente del Tribunal Constitucional, profesor universitario, que nos dará su punto de vista sobre las decisiones que vienen tomándose en la Comisión de Constitución. Carlos Mejía, muy buenas noches, gracias por estar en señor RPP. Carvalho, por la invitación. Habrá, me imagino, tomado conocimiento de las decisiones, la primera de las cuales concierne el tema de las elecciones internas. Ajá. El objetivo es darle, naturalmente, mayor representatividad a los partidos políticos, terminar con este ciclo de desconfianza y de descreimiento que la población manifiesta en cada encuesta sobre la clase política, sobre las instituciones, comenzando por el Congreso. Y permitir que haya una participación de los ciudadanos en la designación de los candidatos elaborados por los partidos. Hemos visto que esto ha dado muy buenos resultados en Argentina. Solamente 5 pasaron la valla de 1.5% para postular a la primera vuelta de las 42. Su opinión sobre la decisión contra estas elecciones internas abiertas que ha sido adoptada hoy. A ver, yo lo que creo es que no debemos olvidar, aun cuando tienen una importancia en las cuestiones públicas, que los partidos políticos son organizaciones privadas, ¿no? Un conjunto de individuos que se reúnen alrededor de ideas comunes. ¿Verdad? ¿Usted cree eso? Por lo menos en teoría. Lo que vemos es que hay grupos de ser. individuos que se reúnen en torno de intereses. Es verdad, pero creo que eso está posibilitado porque la ley de partidos políticos, de mi punto de vista, tiene una mala concepción de lo que deben ser estas organizaciones. En un famoso ensayo, José Ortega y Gasset decía que el término democracia había sido inflacionado, si cabe ese término, porque todo es democrático, seamos democráticos por aquí, seamos democráticos por allá, y a veces la democracia no es necesariamente o debe significar la participación al más amplio nivel. Y la ley de partidos políticos creo yo que ha atomizado la representación cuando permite la incorporación en el sistema político de los movimientos regionales, de los movimientos locales, partidos políticos, por ejemplo, que pueden ser creados con 26.000 firmas. Y entonces más comités electorales. Más los comités electorales. Pero en este momento ya vamos a llegar a la locura de 30 partidos inscritos. Por eso. Entonces, eso obviamente que lo ha permitido la ley y esos no pueden ser partidos políticos. Creo que en el Perú no deberían haber más allá de 4 o 5 partidos. Y eso es lo democrático. Más allá ya es populismo, demagogia, entender mal las cosas como deben manejarse. No creo yo que ningún partido político de las elecciones internas en parte era imponer una valla en el terreno de una elección interna para que no hayan tantos partidos que lleguen a las elecciones. Es que lo que ha pasado es que eso no está sucediendo. O sea, en el Jurado Nacional de Elecciones, en el registro de organizaciones políticas, ya estamos alrededor de 30 partidos. Bueno, eso no se puede evitar, ¿no? Mientras la ley sea vigente, no se puede evitar. Lo que se puede hacer es adoptar un sistema electoral que seleccione a los que no tiene respaldo. Esa es la idea de las elecciones internas. Claro, lo que pasa es que las reformas en el Perú siempre se hacen a retazos, ¿no? Creo que debemos primero partir por un diseño constitucional. Si vamos a hacer un régimen mixto parlamentario y presidencial que también incide en el sistema de partidos. ¿Qué clase de parlamento queremos? ¿Unicameral, bicameral? ¿Y cómo van a ser estos compuestos? ¿Y cómo es que el sistema electoral va a repartir la representación? Entonces, cuando los paquetes son así, digamos, medidas circunstanciales, no me cae la menor duda que detrás de estas disposiciones legislativas que está tomando la Comisión de Constitución, hay un interés de los partidos políticos de cara a las elecciones del 2026. La reforma de ir a un Senado, no me cabe la menor duda que es para ampliar la cancha, ¿no? Permitir la reelección parlamentaria, aunque eso es saludable y bueno, esas reformas tienen que ir acompañadas también de las primarias. Yo pienso que los partidos políticos deben tener su propia estatuto interno. Creo yo que las primarias sí, pero no deben ser abiertas a la ciudadanía. Que los partidos políticos vayan a las primarias para mediatizar un poco la influencia de los líderes
Y someterlas al control ciudadano, ¿no? Algún control, pero yo creo que más debería ser el control de los propios militantes del partido. La ciudadanía en las elecciones generales, pero no creo que deban participar en las primarias, como es actualmente. Entonces, ¿por qué se ha aplicado con tanto éxito eso en Argentina? A nadie le ha escandalizado. En realidad, la tasa de participación de los que no son miembros es muy baja, pero hay gente que no siendo miembro quiere dar su opinión y quiere colaborar. Eso es que, por eso digo, también tiene que ver con el tema constitucional, porque yo no creo tampoco en el voto obligatorio, ¿no? Entonces, podríamos ir a las primarias, pero reformando la Constitución para permitir que el voto no sea obligatorio, de tal suerte que en la participación política, en las elecciones primarias, si van a ser abiertas, solo vayan los que les interesan, ¿no? Y no necesariamente tener que obligar a todos los ciudadanos a que vayan a un determinado partido a votar por un candidato, no a fin de mediatizar a las dirigencias. Los líderes también, creo yo, de los partidos, tienen que tener algún peso en la elección. Y eso significa además... Postulan, son candidatos. Claro, hay que ganar. O hay personas asociadas a las corrientes que ellos representan. Así es. Eso ha sido el caso en Argentina. En algunos casos se ha elegido a las personas que correspondían más a la cúpula del partido, pero en otros no. Por ejemplo, la señora Bullrich tuvo que derrotar a otros más cercanos a Macri que él en su momento. Y así claro, yo no conozco mucho la realidad argentina, pero no necesariamente se trata de que lo que es bueno allá tendrá que ser bueno acá. Lo que más bien la experiencia nos viene diciendo es que los partidos políticos, por ejemplo, tienen problemas a la hora, por ejemplo, de rellenar sus listas con la ley que exige, por ejemplo, participación juvenil y participación de las mujeres. Hay mujeres que no quieren participar y hay jóvenes que... Pero se está retrocediendo ahora en el tema de la alternancia y de la paridad. Yo creo que hay que ir justamente yo no creo en la alternancia y la paridad. Cuando fui congresista la combatí, no me hicieron caso, claro, pero creo que la igualdad de hombres y mujeres y la igualdad que la Constitución transmite y aspira es que sea una igualdad de salida, o sea, una igualdad de oportunidades, no una igualdad de llegada. Entonces, que efectivamente la ley promueva la participación de la mujer, pero de las mujeres que quieren participar. Y bueno, que se abra una cultura cívica, una educación, pero obligar a los partidos políticos a que detrás de un hombre vaya una mujer y detrás de una mujer un hombre, etcétera, etcétera, alternados en las listas. ¿Por qué no? ¿Por qué no les parece que es un estímulo eficaz? Porque hay distritos electorales donde faltan mujeres, no quieren participar. Y entonces los partidos políticos son eliminados de la competencia electoral. Pero siempre hay mujeres que quieren participar, si uno sabe encontrarlas, si uno es persuasivo. No hay, señor Carvalho. O sea, ese es el problema, que a veces la realidad es más fuerte que la ley. Hay municipios donde faltan mujeres para completar las listas de los regidores. Entonces la ley ha ido más, la intención de la ley puede ser buena, pero la realidad es mucho más fuerte. Usted sabe, a veces vemos en las encuestas, la gente tiene poco interés por la política, le ha perdido la confianza en los líderes, no hay referencia. Exacto, sí. Y entonces es un problema que creo que no se ataca mediante una legislación que pretende obligar al ciudadano a una participación que no quiere. Mire lo que pasó en las últimas elecciones. Distritos como San Borja, Miraflores, San Isidro, tuvieron una baja participación porque es gente que no quiere ir a votar y tiene dinero para pagar la multa. Sí, hay una despolitización y una pérdida de confianza. Y me parece que es también que es el resultado del avance y el desarrollo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hemos votado por internet, pero ahora dependemos completamente del teléfono, del celular, del Twitter, de las redes sociales. Y parece ser que el poder empieza a ser, está más allá de Palacio de Gobierno y más bien está en las nubes, en aquellos que manejan los motores de búsqueda y que no viven necesariamente en el Perú. Entonces hay un problema que no podemos comprender todavía, pero que viene, creo yo, de este avance científico que nos encontramos hoy en día y que no tenemos la suficiente perspectiva histórica, pero creo que está impactando sobre la composición del poder en el marco del Estado moderno. Hablemos de otro tema que se ha discutido en la Comisión de Constitución, que es el caso justamente del presidente Alejandro Soto. Se le reprocha haber votado una ley, votado a favor de una ley en segunda lectura, que lo beneficiaba a él personalmente en un proceso penal que estaba siguiendo.
se presentó ante la comisión y dijo que él no había sido hecho uso de esa ley porque su caso había prescrito desde el año 19. Y sin embargo, los documentos son fehacientes. Su abogado defensor, en julio de este año, es decir, pocos días antes de ser elegido, hizo valer ante los jueces el derecho de su defendido a beneficiarse de la ley retroactivamente como corresponde en el derecho penal. Y es algo que atenta contra el sentido común, contra la visión de la ética que uno puede hacernos, ¿no? Bueno, yo creo que todos estamos completamente convencidos de que hay una estrecha vinculación entre la ética y la política, ¿no? Ojalá que todos estemos convencidos. Hay casos en los que uno se Pero creo que en ese caso el congresista Soto no debió votar, ¿no es cierto? Debió pedir, no sé, una abstención, no ir ese día a la sesión, y creo que quedaba mejor. Como hizo en la primera lectura, por algo que se abstuvo la primera vez. Claro. Pero, ¿qué podemos hacer? Yo creo que tenemos un parlamento que también tiene que ser modificado para ver cómo hacemos para que los partidos políticos nos entreguen un menú, ¿no es cierto? Una carta donde podamos tener la capacidad para elegir bien. Entonces eso no se va a resolver de la noche a la mañana. Tiene que ser reformas profundas que también parten, creo yo, de la capacidad que deben mostrar los partidos políticos o quienes están metidos en la cosa pública, de tener la suficiente capacidad para sentarse. El acuerdo nacional no funciona. Las decisiones que se toman ahí no gravitan. Tiene años tomándose acuerdos que no llegan a nada. Entonces los peruanos conversamos, pero no llegamos a tener una visión de largo alcance, que es lo que se necesita para que no tengamos que estar cayendo, ¿no es cierto?, en estas retazos de legislaciones que lo único que hacen es Usted fue congresista y fue congresista de la bancada de Fuerza Popular, que era mayoritaria. ¿Por qué? No, teníamos solo 15 parlamentarios. Usted fue desde el 6 hasta el 11. ¿Cuál es el quinquenio en el que estuvo usted? No, yo fui en el periodo complementario, cuando Vizcarra disolvió el Parlamento, había que completar el periodo, y yo fui congresista 1 año, 4 meses, invitado en la lista. ¿Del 19 hasta el 21? Del 20 al 21. Del 20 al 21. Sí. Ya. ¿Por qué no se pudieron hacer estas reformas? ¿Por qué, tal como vio usted las cosas por dentro? A ver, lo que pasa es que se hicieron algunas reformas que eran justamente las que impulsaba el presidente Vizcarra y el doctor Tuesta. Por ejemplo, la alternancia y la paridad, las primarias, la eliminación del voto preferencial. Todas esas cosas se han aprobado. Pero cuando se quiso ir más allá, el parlamento al que yo participé se quedó un poco debilitado después de la decisión que se tomó de vacar al presidente Vizcarra. Ya usted sabe, cuando asumió Merino, sí, hubo azonadas y la gente salió a las calles. ¿Azonadas? Y entonces, ¿Azonadas? Perdón, hubo disturbios y protestas que prácticamente dejaron al Parlamento sin la posibilidad de profundizar las reformas. Porque una de las que se quería impulsar era la reforma de ir a la bicameralidad, pero ya no se pudo, ¿no? Entonces hubo poco tiempo, era un parlamento complementario, no necesariamente, digamos, con la suficiente legitimidad, aunque hizo muchas cosas buenas, como para asumir una reforma que me parece que son de largo aliento. Bueno, vacaron al presidente, ¿no? Vacaron al presidente de la República. Si fueron capaces de hacer eso, ¿por qué dice usted que no eran capaces de hacer otras cosas menos gravitantes, como diría usted? Es que lo que pasa es que usted sabe que a veces la política lo pone, y además la vida también, entre la espada y la pared. Entonces, 105 congresistas entendieron que la vacunación en secreto del presidente Vizcarra y su familia lo dejaba a él, digamos, en el marco de una inconducta funcional que lo hacía imposible de poder sostenerse en el cargo. O sea, era una alternativa que una buena decisión. ¿Yo? Sí. No, claro que sí, no me arrepiento de esa decisión. Pienso que el tiempo nos va dando poco a poco la razón. Bueno, por otra parte, hay otro debate en torno a unos reclamos laborales que está haciendo la presidenta Dina Boluarte, que, como sabemos, antes de entrar a la política era una funcionaria de RENIEC, y está exigiendo que se le paguen derechos, según ella, laborales,
que tienen que ver con los taxis que tomó, con el consumo de ciertas comidas, con vacaciones que no tomó y bonificaciones. ¿A usted le parece éticamente aceptable? No solo éticamente, sino que no me parece elegante, ¿no? Que el cargo más importante y con mucho más poder que no lo que está es el de la pidiendo ahora, no presidenta lo sé bien. Lo que sabemos es que lo pidió en noviembre del año 21, cuando era vicepresidenta y ministra. Pero tenía poder, ¿no? Sí, bastante, sí. Bastante poder. Y creo que debería, por lo menos, no sé si la legislación lo permita, o en todo caso el Poder Judicial debería suspender o demorar la tramitación de este proceso hasta que ella deje el cargo. Pero recuerde que también hay algo interesante, ¿no? Yo sí creo que en el Perú debemos honrar la institución de la Presidencia de la República. Y también voté en contra de haberle quitado a los presidentes una pensión vitalicia. Sí. Yo creo que... a todos los presidentes, aún no, pues los que cometen delitos tienen que perder. Aún como Merino, que estuvo 6 días o 5. Es que Merino, Paniagua, Sagasti no han sido presidentes de la República. Han sido encargados, son presidentes del Congreso encargados por la Constitución, ¿no es cierto?, de conducir los destinos del Perú. Pero han jurado ante el presidente de los respectivos parlamentos como presidente de la República. Y se les ha rendido honores como tal, la Fuerza Armada. Y han pero es que está mal todo eso, pues, ¿no? Entonces, y por eso es que hay esas confusiones. Por ejemplo, hablando de Sagasti, se envía el proyecto de ley por el cual se despoja a los presidentes de la República de la pensión vitalicia. Él no lo firma, no la observa, tampoco la deja ahí y después está pretendiendo cobrar. Y obviamente si cobra él, tiene que cobrar Merino. Y pienso que ni Paniagua, ni Merino, ni Sagasti tendrían por qué cobrar. Pero sí, creo yo, por ejemplo, si la señora Dina Boluarte no tiene ningún problema, tendría que en su momento tener su pensión vitalicia. Bueno, señor Carlos Mejía, constitucionalista, profesor y expresidente del Tribunal Constitucional, muchas gracias por habernos dado su punto de vista sobre varios temas en curso. Faltarían los temas de Roselia Muruz, que ha sido beneficiada por sus compañeros en la bancada, pero en fin, dejaremos esos temas que son casi penales y éticos para otra ocasión. Gracias por su presencia acá y muy buenas noches, señor Muchas gracias, Mejía. señor Carvalho. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.